Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese alguno. Y sin financiación. Bueno, contamos ahora con Sara Ibergaray, que es profesora de música en el Departamento de Música del Instituto del Duque de Rivas, y ella ha preparado una sección de la que nos va a hablar ahora, muy interesante, con algunas de sus alumnas y alumnos. Muchas gracias, César. Bueno, primero, buenos días a todos y muchas gracias a los alumnos de tercero de la ESO, alumnos y alumnas que quieren hablar de lo que llevan investigando en las últimas semanas, ¿vale? Han estado leyendo bastante sobre el tema de las mujeres en la historia de la música y de cómo no han tenido una vida nada fácil. Lo han preparado generalmente en parejas, a veces solos, pero están muy nerviosos, como podéis entender. Además, no se esperaban que hubiera aquí un público dentro de la biblioteca, pero lo van a hacer genial, porque lo han leído, lo han preparado y saben de lo que hablan. Y además es muy interesante, esperamos que os guste. En primer lugar, van a salir dos hermanos, Darío y Leire, que van a hablar, Camacho, los dos, ¿vale? Que van a hablar sobre dos hermanos compositores, pianistas, grandes músicos del siglo XIX, grandes músicos alemanes. Y ellos también son hermanos, entonces tienen una versión muy interesante que contarnos, ¿vale? Cuando queráis, chicos, podéis ir empezando. Y gracias a todos. Hola, pues vamos a hablar sobre los hermanos Mendelssohn y yo voy a representar a Fanny Mendelssohn, así que empiezo. Yo soy Fanny Mendelssohn y nací el 14 de noviembre de 1805 y os cuento mi fecha de nacimiento porque más tarde os voy a contar la importancia que tuvo el número 14 en mi vida. Vengo de una familia muy adinerada y con muy buena educación. Mi padre es banquero y mi madre es pianista y compositora. Cuando yo nací, mi madre predijo que yo sería una buena pianista por mis finos y largos dedos y no se equivocó, ya que ahora soy una gran compositora y pianista. Ahora os voy a contar las dificultades que he tenido por ser mujer y haber nacido en esta época. Soy la mayor de 4 hermanos, pero mi hermano favorito es Félix, ya que compartimos un don con la música y siempre nos hemos llevado muy bien, aunque en varias ocasiones me ha demostrado que es un poco envidioso y celoso, porque no me ha ayudado a crecer profesionalmente como yo hubiese querido y él hubiese podido hacer. Tuvimos una infancia muy dura, ya que mis padres, al ver el don que compartíamos, nos tenían practicando al piano desde las 5 de la madrugada hasta altas horas de la tarde. A mis 14 años conocí a alguien muy importante para mí hablando profesionalmente, mi maestro y profesor de composición, Zelter, que me favorecía a mí sobre mi hermano, alguien que nadie hacía en esa época, favorecer a una mujer ante un hombre. Él escribió una carta a mi padre diciéndole que yo podía traerle un beneficio de Sebastian Bach, ya que tocaba súper bien sus obras. A los 16 años conozco a mi futuro esposo Hensel, una persona maravillosa y un artista de profesión que me ayudó a mantener y desarrollar mi carrera musical durante toda nuestra vida amorosa. Como anécdota os contaré que mi hermano Félix me prometió que compondría mi canción de bodas, pero finalmente no lo hizo, yo creo que por envidia. Así que horas antes me tocó a mí componer mi propia canción sin revisar mis borradores y finalmente resultó ser un éxito. Como mi marido era un muy buen artista, me eligió a mí como modelo para su famosa obra Miriam de la Biblia. Profesionalmente compuse más de 400 obras en mi corta vida. Solo tocaba en mi círculo familiar y en pequeñas reuniones que realizaba en mi salón, ya que, por ser mujer, no me dejaban participar en conciertos por las reglas establecidas de género en estos momentos. Llegué a un acuerdo con mi hermano Félix. Como yo no podía publicar mis canciones ni mis obras, mi hermano firmaría algunas de mis obras con su música para darlas a conocer. Y esto nos trajo un pequeño problema. La reina Victoria invitó a mi hermano al Buckingham Palace para expresarle su intención de cantarle al compositor su canción favorita, Italian. Y mi hermano tuvo que confesar que la verdadera compositora era yo. Ahora os voy a contar por qué el número 14 influyó tanto sobre mi vida. Yo nací un 14 de noviembre y voy a morir un 14 de mayo con 41 años, que es el número 14 invertido. Después, a los 14 años, entra mi maestro de composición, Zelter. Y a los 14 años, mi padre vuelve de un viaje a París y a mi hermano le trae un montón de regalos relacionados con la música y a mí me trae un joyero, para recordarme que no tengo que perder mi feminidad y que tengo que ser una gran ama de casa y esposa. Así que mi padre dejaría de apoyarme a mí en mi carrera musical y se centraría más en mi hermano, ya que en esa época se pensaba
que las mujeres no valíamos y los hombres tendrían más futuro. A los 41 años muero de un derrame cerebral y curiosamente mi hermano, 6 meses más tarde, muere por la misma causa. Mi hijo no es un pianista como yo, pero sí es un gran terrateniente, empresario y autor alemán. Ahora os paso con mi hermano. Hola, yo soy Felix Mendelssohn y os voy a contar un poco mi vida. Nací en Hamburgo, Alemania, el 3 de febrero de 1809. Provengo de una familia judía muy influyente en la cultura y en la economía alemana. Desde temprana edad fui expuesto a la música gracias a mi madre, ya que ella era una muy buena pianista y cantante. También tuve la suerte de tener un padre que me proporcionó todas las oportunidades y recursos para desarrollar mi talento. Después, a los 7 años, comencé a recibir lecciones de piano y más tarde de teoría musical y composición por Zelter, un gran maestro de la época, que también enseñó a mi hermana. Desafortunadamente, a los 17 años contraje tuberculosis, lo que me hizo que más tarde estuviera largos periodos de mi vida alejada de mi música y de mi amada. Ahora voy a contar la relación entre mi hermana Fanny y yo. Nosotros éramos muy cercanos y compartíamos nuestra pasión por la música. Ella también era una talentosa compositora y a menudo intercambiábamos nuestras obras para recibir comentarios y críticas constructivas. Sin embargo, ella tuvo que enfrentar muchas dificultades por ser mujer en una época en la que las mujeres no tenían oportunidades. A pesar de su talento y dedicación, Fanny no pudo publicar sus obras bajo su propio nombre, debido a las restricciones sociales de la época. Aún así, ella continuó componiendo y compartiendo su música de manera privada y finalmente, cuando falleció, fue reconocido todo su trabajo y talento. En mi vida amorosa conocí a Cecil en un viaje a Suiza. Ella también era una talentosa pianista y cantante. A los 3 años de conocernos nos casamos y tuvimos 5 hijos. Ella fue una gran fuente de apoyo para mi carrera musical y nuestra unión fue feliz hasta el último de mis días. A lo largo de mi carrera compuse muchas obras importantes como La Italiana o La Obertura del Sueño de una Noche de Verano. También fundé el Conservatorio de Leipzig, en el que enseñé y apoyé a muchos músicos talentosos. Finalmente fallecí a los 38 años en Leipzig, Alemania, por un derrame cerebral, 6 meses después de mi hermana. Mi vida estuvo llena de desafíos y de éxitos y siempre busqué superar los obstáculos y seguir adelante con mi pasión por la música. Mi hermana Fanny también demostró su valía a pesar de restricciones impuestas por la sociedad y juntos dejamos un gran legado musical. Muchas gracias a los dos chicos y fijaos lo injusto de la situación. Fanny Mendelssohn era muy buena compositora, incluso mejor que el hermano, pero tenía que engañar a todo el mundo, tenía que decir que las obras no eran suyas y que las publicara el hermano. Una situación totalmente injusta solo por ser mujer, pero era lo que teníamos en el siglo XIX. Chicos, muy bien los dos, lo habéis preparado fantástico y ahora vienen otros 2 compañeros de tercero de la ESO, Iria y Álvaro Gamón, que van a hablar no sobre 2 hermanos, sino sobre un matrimonio. Los 2 músicos, los 2 pianistas, los 2 grandes compositores y ya veréis qué vida más apasionante tuvieron y complicada. Fue una vida muy dura en el siglo XIX. Cuando queráis, chicos, todo vuestro. Hola, buenos días. Hoy mi compañero Álvaro Gamón y yo os vamos a contar la historia de uno de los compositores más importantes del siglo XIX, Clara y Robert Schumann. Clara nació en el siglo 1819 en Alemania. Su madre la abandonó y se quedó a cuidado de su padre, pero su padre, ya que era un compositor conocido, pues no se fijó en cuidarla y pues medio la abandonó. Hasta los 4 años que su padre se dio cuenta de que Clara no sabía leer ni sabía hacer cosas que un niño de 4 años normalmente hace. Entonces pues el padre decidió criarla y como Clara era una niña superdotada, no tardó mucho en aprender a leer y también aprendió a tocar pues el piano. Como era una niña tan superdotada, pues su padre se dio cuenta y la llevaba a conciertos para que Clara pues pudiese tocar y triunfó en Francia y en Italia, entre otros países. El problema de Clara era que nunca se había sentido amada, entonces pues tenía muchos problemas de emociones. Entonces, el padre, como era profesor de piano, Clara se enamoró de un alumno 9 años mayor que ella, que se llamaba Robert Schumann. Al principio ese amor parecía imposible, pero empezaron una amistad que pues en muy poco tiempo se convirtió pues en un amor.
En ese siglo, para ser mayor de edad tenías que cumplir 23 años y Clara tenía 18. Entonces decidieron ir a preguntar al padre si se podían casar, pero el padre no lo permitió. Entonces su solución para casarse lo antes posible fue ir ante un juez. El juez permitió que se casasen 6 días antes de que Clara cumpliese 23 años. Se casaron y tuvieron 8 hijos. Todo parecía ir bien hasta que su marido, Robert Schumann, tuvo un colapso mental y fue ingresado en un manicomio. Bueno, pero eso lo contará mi compañero Álvaro Gamón. Os paso con él. Hola, soy Álvaro Gamón y hoy os voy a hablar sobre Robert Schumann, el marido de Clara Schumann. Robert Schumann nació en 1810 en Alemania y murió en 1856. Al contrario que su mujer, tuvo una vida más fácil por el camino musical, ya que su padre siempre la apoyó en la música, poniéndole un director personal a los 4 años. A los 7 años, Robert compuso sus primeras piezas musicales y más tarde su padre falleció cuando él tenía 16 años y comenzó los estudios de Derecho, ya que su madre ni su abuelo le apoyaban en su carrera musical. Más tarde decidió dejar los estudios de Derecho y volvió al piano, y tuvo un profesor que era el padre de Clara Schumann. Cuando él tenía 20 y Clara tenía 11, 9 años menor, se enamoraron y, tras mucho esfuerzo, consiguió casarse con ella. Sin embargo, su relación nunca fue bien, ya que Robert siempre tuvo mucha envidia de Clara porque era mejor pianista que él. Así que ahogó sus penas tanto en casas de prostitutas y alcohol. Más tarde, Robert, por la envidia, creó un aparato para perfeccionar su técnica de piano, lo que hizo lesionarse y acabar con su carrera de pianista y siguió como compositor. Sin embargo, más tarde tuvieron que encerrar en un manicomio y allí pasó los últimos 8 años de su vida, que murió en 1856. Excelente a los dos, chicos, lo habéis hecho muy bien, muchas gracias. Ahora tendrían que haber salido 2 compañeros, un chico y una chica, Marcos y Nerea, pero Marcos ha estado enfermo mucho tiempo y no le queda más remedio a Nerea que tener que hablar de otro gran compositor, de Chopin, Frédéric François Chopin, y sobre todo de su mayor amor, que fue una escritora muy famosa y que se adelantó 200 años a su época, ¿vale? La escritora conocida con el seudónimo literario de George Sand, ¿vale? Su verdadero nombre era Aurora, pero jamás publicó con su nombre, simplemente con un seudónimo masculino otra vez. Cuando quieras, Nerea, por favor. George Sand, todo tuyo. Bueno, pues hola, yo me llamo Nerea y os voy a hablar de George Sand, una de las escritoras más populares de Europa en el siglo XIX. Nació el 1 de enero de 1804 en París, Francia. Fue una novelista y periodista francesa. Luchó por sus derechos como mujer y por la igualdad de ambos sexos. Cuando era muy pequeña, su padre falleció y su madre no estaba de acuerdo con que ella luchara por sus derechos y se fue a Francia dejándola con su abuela paterna, que fue quien la educó toda su vida. La abuela falleció cuando ella apenas tenía 17 años y se quedó con toda su herencia. Cuando tenía 27 años, escribió su primera novela con su primer amante, Jules Sandeau. Pasó por una época que no estaba muy conforme y su forma de vestir no era la misma con la que se solían vestir las demás mujeres. Ella se vestía con ropa de hombre y eso a la gente no le agradaba. Su siguiente amor fue con 18 años con Casimir Dadivan, con el que tuvo 2 hijos, pero se divorciaron por problemas de infidelidad y duraron 12 años. Más tarde, con 32 años, tuvo un romance con el compositor y profesor Frédéric Chopin. Se conocieron en Palma de Mallorca y ahí fundaron su amor. Cuando él empezó con su enfermedad, se trasladaron a Francia. Finalmente, le dejó tirándole una indirecta con una novela suya, poniéndola a él de protagonista, él captó la indirecta y se fue. Muchas gracias, Nerea, sobre todo por encargarte tú de todo, de los 2 temas. Chicos, ahora le tocaría a María, que ha decidido, bueno, el romanticismo como que no le convencía demasiado y ella se ha centrado en el siglo XX, en la música de jazz, y ha cogido una de las mejores cantantes de música jazz, Billie Holiday, de todos los tiempos, y una vida apasionante, una vida muy interesante que María lo va a comentar fenomenal. Muchas gracias, María, cuando quieras. Bueno, esta es la historia de Billie Holiday, una de las 3 grandes voces femeninas de jazz. Nació el 7 de abril de 1915 en Baltimore. Su familia era una familia humilde. Su verdadero nombre era Eleanor Fagan. Su abuelo se trataba de un hijo de un esclavo negro de una plantación de irlandeses. Su madre la tuvo a la edad de 13 años mientras su padre tenía 15.
según nació, su padre decidió abandonarlas a ella y a su madre. Su vida estuvo marcada por un sinfín de desgracias. A los 10 años admitió ser violada, por ello fue llevada a un internado católico, en el que debía permanecer hasta que cumpliese la mayoría de edad, pero 2 años después, un amigo de la familia la ayudó a huir. Con 12 años, ella y su madre se fueron a Nueva York. Allí, Billie empezaría a ejercer la prostitución. En ese mismo año empezó un poco como cantante, pero sufrió de un racismo muy cruel por ser negra. Entonces se refugió en las drogas y el alcohol. Algunas de ellas la marcaron durante toda su vida, como la marihuana, que empezó a los 12 años y la usó toda su vida, pero la que más la destruyó fue la heroína. Con 20 años hizo su presentación en el Teatro Apolo. En esa misma época recorrería las calles de Nueva York tocando en diferentes bandas. En una de ellas conoció a Lester Young, el que sería para ella como un hermano. Por esa misma época empezó su fama y tocó con muchas orquestas reconocidas. Esa década fue muy buena para ella. Hizo más de 200 canciones, algunas de ellas fueron unos grandes éxitos de jazz. Se casó con 26 años con el trompetista Jimmy Morrow y tuvo varios amantes. Durante los años 40 y 50, los clubs de la calle 52 y de Manhattan se la rifaban y su fama alcanzó el viejo continente y atravesó fronteras. Consiguió cantar con Armstrong y llenó locales por toda América, aunque su voz empezaba ya a mostrar algunos de sus vicios. Después, con 42 años, se volvió a casar, esta vez con Louis McKay, quien impulsó su carrera y le ayudó a salir un poco del mundo de las drogas. En esos años, muchas de sus canciones fueron muy exitosas. Algunas de ellas se convirtieron en clásicos de jazz, como el tema Strange Fruit. Holiday también declaró ser bisexual, por eso empezaron a surgir rumores de una aventura con una actriz, aunque esa actriz salió después a desmentirla. Hacia el final de su vida fue arrestada por posesión de heroína y estuvo 8 meses en prisión, lo que le quitó su tarjeta para trabajar en los clubs de Nueva York, y los últimos años de su vida no pudo trabajar en ellos. Después fue víctima de una estafa, por lo que murió con solo $0,70 en el banco y $750 en efectivo. Murió bajo arresto domiciliario a los 44 años por posesión de narcóticos. Y murió pobre y sola, desolada, por los efectos del alcohol. Fue enterrada en el cementerio St. Raymond en el Bronx de Nueva York. A pesar de los millones que generó en su vida y tras su muerte, murió sola y sufriendo. Muchas gracias, María, y fijaos lo injusto de la situación. Una cantante que generó millones con su música, con su voz, murió nada, con $1 en el bolsillo, totalmente empobrecida y además con una vida destrozada totalmente. Chicos, a pesar de los nervios, habéis estado a la altura, muy bien. Después de ellos, sí que me gustaría una alumna de primero de la ESO, que ha estado, todo esto lo estamos preparando en tercero con alumnos de 15 años, pero ha habido una niña muy valiente de primero de la ESO con solo 12 años que ha dicho, pues yo también quiero participar y quiero tocar una de las obras que comentaremos después de Tchaikovsky, ¿vale? El lago de los cisnes. Espero que os guste, toca genial, os hago un spoiler. Cuando quieras, Salva. Somos manada, somos el grito necesario. Venimos a prender todas las luces que apagaron.
Hola, buenos días. Nada, ya estamos terminando la sección de mujeres en la música y faltan 4 niñas que están nerviosísimas, están muy nerviosas, pero son fantásticas. Vale, y estar nervioso no es malo, así estamos más alerta y lo vais a hacer genial. Seguimos con el siglo XX. Entonces, hay 2 alumnas de tercero de la ESO, Eva Martín y Carla del Olmo, que nos van a hablar de otra gran estrella del mundo del jazz y otra vez una vida trágica, una vida apasionada y una mujer brillante en todo lo que hizo. Pero tristemente, racismo, ser una mujer, tema de drogas, terminaban siempre igual, siempre con una tragedia al final de sus vidas. Chicas, cuando queráis, empezáis, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Somos Carla y Eva Y os vamos a contar la historia de Ela Figueroa, una mujer negra con una gran voz y esperemos que os guste tanto como a nosotras. Nació en Virginia y creció en Nueva York. Su padre abandonó a su madre cuando Ela era muy pequeña. Cuando ella tenía 10 años, su madre tuvo un accidente de tráfico y murió instantáneamente, y se fue a vivir con su tía Virginia. Ingresó en un reformatorio debido a su ambiente conflictivo porque su tía no se hacía cargo de ella. En esa época, los reformatorios eran lo peor. Los cuidadores abusaban de las menores y esto era una tortura. Intentó escaparse varias veces con el deseo de ser bailarina. De pequeña le gustaba bailar y cantar en un club escolar y en el coro aprendió a tocar el piano. Debutó como cantante a los 17 años. Más tarde consiguió entrar en la banda de Chick Webb. Comenzó a cantar y desde el primer momento se le reconoció como una de las mejores. Con la canción de Atisket Atasket alcanzó el estrellato. Ela era una gran cantante de pop. Comenzó su carrera en solitario, con 24 años, y más tarde empezó a cantar en conciertos de Grant, un cantante que también era muy conocido en esa época. Se produjo un gran cambio en su estilo de música, que era el pop, al estilo bebop. Lady By Good se hizo muy popular y ella fue una de las primeras voces negras más importantes del jazz. Se casó con Ray Brown y estuvieron 5 años en los cuales adoptaron un hijo. Con 68 años fue hospitalizada brevemente por problemas respiratorios. Empeoró por insuficiencia cardíaca. Cuando tenía 76 años, la diabetes se la comió viva y debido a esto la tuvieron que amputar las 2 piernas y se quedó sin vista. Años después, cansada de estar en el frío hospital, Ela quería pasar sus últimos días abrigada bajo el calor de su hijo y este fue el final de Ela. Muchas gracias, chicas. Lo mismo que la cantante anterior, lo mismo que Billie Holiday, ganó millones y terminó sin nada. Al menos sí que tenía al hijo, sí que tenía al nieto que le hicieron compañía los días finales de su vida. ¿Vale? Muchas gracias, chicas. Cambiamos, volvemos otra vez al siglo XIX porque Julia González ha investigado uno de los ballets de Tchaikovsky más famosos, La Bella Durmiente del Bosque, y sobre todo lo que le ha interesado es la figura de la mujer, cómo se veía la mujer en el siglo XIX. Ha hecho un gran trabajo y nos gustaría escucharla. Cuando quieras, Julia, es un trabajo brillante. Hola, buenos días. Últimamente he estado leyendo sobre un tema que me ha gustado y me apetecía compartirlo. Este tema es el ballet y la obra de La Bella Durmiente, compuesta por Tchaikovsky y estrenada en el siglo XIX. Y aunque en su increíble música, composición y actos son de destacar, me voy a fijar en el argumento y sus personajes, especialmente en la protagonista, una mujer muy distinta a la de ahora y con objetivos y puntos de vista diferentes. En esta obra y ballet, la protagonista es la Bella Durmiente, de la cual todos sabemos su historia. Una mujer que tras caer en un sueño profundo por una maldición, un príncipe llega y la rescata a base de un beso. Esto representa a la mujer del siglo XIX, una mujer necesitada que debía ser protegida y salvada por un hombre y que se encontraba aislada de la sociedad. Su rol era el de madre y esposa, debía dedicarse al cuidado doméstico y estar a la disposición de su esposo. Las mujeres, en ese entonces, eran obligadas a ser casadas y siendo todavía adolescentes, todo por beneficios económicos y sociales entre familias. Para que una mujer fuese reconocida como buena, debía ser obediente, callada, tranquila y sumisa. Tenía que permanecer en silencio y sin molestar ni protestar. Su obligación era adaptarse y aguantarse la gustase o no. No tenían una educación ni derechos básicos. Además, las violaban y maltrataban a su gusto cuando querían, sobre todo a las mujeres de las clases bajas.
A comparación con las mujeres del siglo XIX, las del siglo XXI hemos logrado muchos avances. Ahora no necesitamos la salvación y protección de un hombre, tampoco su consentimiento para trabajar o simplemente abrir una cuenta bancaria. No somos obligadas a casarnos ni a tomar el rol de madre y ama de casa, y menos a no tener los derechos y educación básica. Podemos votar, manifestar una opinión independiente, trabajar, desempeñar cargos empresariales o políticos importantes y decidir sobre nosotras mismas. Y aunque, desafortunadamente, hay países en los que todavía estos derechos no son reconocidos, las mujeres de hoy en día no nos mantenemos calladas y protestamos por injusticias. Hemos creado un movimiento en el cual se lucha día a día para conseguir una igualdad con los hombres, el feminismo. Muchísimas gracias, Julia. Lo has preparado mucho y lo has preparado muy bien. Todo lo has escrito tú, ¿vale? Muchas gracias por tu trabajo. Y como tenemos que terminar, al menos en el tema de la música, hablando de la mujer, una alumna, una compañera vuestra, Sami, ha dicho que, bueno, que hablar de las mujeres empoderadas está muy bien, pero que también tenemos que darle un matiz inclusivo. También hay muchas mujeres que tienen autismo, que tienen enfermedades neurológicas y muchas veces, tristemente, son las grandes olvidadas. Entonces, creo que el mejor broche con el que podemos terminar esta sección es con vuestra compañera Sami, que nos va a hablar de un tema muy interesante. ¿Vale? Cuando quieras. Buenos días. Para empezar, que las mujeres autistas, como otras que sufren diferentes trastornos de la personalidad, siguen siendo un tema invisible dentro de la sociedad, investigación y movimientos feministas. A las mujeres con diferencias se las invisibiliza, dando prioridad a mujeres empoderadas, científicas, importantes o significativas. Pero actualmente, por la falta de información, falsas creencias que existen y muchos bulos en torno a la diferencia, hay muchas mujeres no neurotípicas que hacemos más masking, que es adoptar conductas sociales para pasar desapercibidas. Esto repercute en que los estudios sobre trastornos, sobre autismo, altas capacidades y otras diferencias se centran principalmente en hombres, que no pasan tan desapercibidos debido a que mantienen una conducta más reactiva en su entorno. Por lo que en este aspecto las investigaciones y estudios no se fijan en las mujeres hasta que no muestran conductas muy disruptivas que no están dentro del estereotipo femenino. En el instituto o colegio se afecta principalmente a aquellas que están en el sistema educativo, por el acoso, rechazo e insultos que los propios compañeros y compañeras hacen con este tema a la diferencia que no se visibiliza ni comprende. Pero también al resto de la comunidad educativa por la falta de visión de necesidades que existen, poca previsión de recursos y diagnósticos tardíos. Con esto, aparte de visibilizar de una manera positiva a mujeres con autismo o cualquier otro trastorno de la personalidad, pretendo informar y sensibilizar sobre nuestras necesidades, que pueden concretarse en dos. Que desde la administración educativa existan modos de darse cuenta de estas diferencias y poder hacer los estudios necesarios, de las herramientas oportunas en cada momento y reconozcan las facilidades y dificultades con las que se encuentran, y desde el conjunto de personas que forman parte del instituto o escuela en las que están, que no usen un trastorno como insulto o de manera despectiva y que ayuden a poner más fáciles las necesidades de estas personas. Solo dos cosas. Primero, sé de primera mano lo duro que le ha resultado a Sami escribir este ensayo, porque lo ha hecho desde el corazón. Es algo muy personal para ella, es muy sentido para ella y muy importante, y no solo para ella. Y lo segundo, yo creo que la idea que estaba desarrollando al final, de que por favor el Día de la Mujer está fenomenal, esta fiesta está fenomenal, pero que es importante, es básico, es fundamental invertir recursos en personas que lo necesitan, en mujeres, en chicos, en chicas con autismo, ¿vale? Si la detección es temprana, la ayuda a estas personas que lo necesitan es mucho mayor, ¿vale? Entonces creo que su mensaje es una de las ideas con las que nos tendríamos que quedar hoy. Muchísimas gracias a todos, todas, chicos, lo habéis hecho fenomenal. Gracias. Un año más, la calle es nuestra, ruge la voz en las aceras, pa' quemar su violencia en la hoguera. El feminismo se viste de fiera, afila las garras, enseña los dientes, esta es la furia de